de hoy, la iglesia complaciente. Ese es el tema. No sé hasta qué altura, pues, la iglesia de hoy en día, hablo de la iglesia en general, no solamente de nosotros, se habrá vuelto complaciente. Y cuando hablo de ese término complaciente, pues estoy hablando de complacerse con el pecado, complacerse con la mundanalidad, que fuera otra forma de titular el mensaje de hoy, la iglesia mundana. Quiera Dios, hermanos, actuar en su iglesia y especialmente en nosotros, los que estamos reunidos en esta mañana, en este lugar. Pues lo que el Señor quiere para su iglesia es que esta sea una iglesia santa, una iglesia pura, dice la palabra de Dios, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, dice el Señor. Sin embargo, pues podemos ver que a través de los tiempos la iglesia ha venido como decayendo. Y cuando digo decayendo, entiéndase que hablo en el sentido espiritual. Porque si hablamos del sentido de prosperidad, probablemente sea a la inversa, que las iglesias hoy en día pues son prósperas, hablando de la infraestructura, de templos, de sillas y de todo lo que se puede tener, vehículos, incluso de membresía. Puede ser que las iglesias están creciendo, ¿verdad? Están hacia arriba, ¿verdad? Se están yendo. Pero esa es una cosa. Lo otro es que hay que ver la parte de calidad. En el caso de su servidor, pues casi siempre ha hecho énfasis en el avance de la obra, ¿verdad? En el avance, pero siempre hemos sido cuidadosos de hablar del crecimiento integral de la iglesia. Porque sería engañarnos a nosotros mismos. Sería estarnos como entrando en un conformismo, el decir, no, porque estamos bien en la parte de la infraestructura, o porque vemos que la iglesia está creciendo en números, creer que todo está bien, ¿verdad? Y que no hay nada que se pueda corregir. Ese puede ser un error. Por lo tanto, hermanos, el mensaje de esta mañana es un mensaje reflexivo, un mensaje en el cual debemos escudriñarnos a nivel general como iglesia y también de manera particular cada cristiano. Si nosotros nos hemos vuelto complacientes con aceptar la mundanalidad en nosotros, en aceptar el pecado en nuestras vidas, o cómo nosotros estamos viviendo. Eso es lo que tenemos que reflexionar en esta mañana. La iglesia de Pérgamo, para hacer breve esta introducción, decir que la iglesia de Pérgamo estaba ubicada en una ciudad que era prominente, aunque no se conoce mucho en la Biblia, no se menciona mucho. Sin embargo, era una ciudad importante en los tiempos del apóstol Juan. Se dice que se había llegado a convertir en la capital de la provincia de Asia. Era una ciudad importante. Pero no por eso, no por ser importante, ¿verdad? Hablando así populosamente, no por eso quiere decir que la iglesia era lo mejor. La ciudad estaba tornada un centro completamente idolátrico. Habían altares a todos los dioses conocidos de su tiempo. Recuerde que los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses. Por lo tanto, habían templos al escoger en la ciudad. Y uno de ellos, el templo más grande al dios Zeus, se dice que estaba ubicado ahí en la ciudad de Pérgamo. Zeus era el dios principal de los griegos, que fue heredado también por los romanos. Entonces, tal era la corrupción, la idolatría que se vivía en esa ciudad, que la iglesia también de cierto modo pues estaba siendo influenciada. Y ese es el peligro. Entonces, tenemos que considerar que cuando estamos en un entorno que nos llama y que nos atrae a poder hacer lo incorrecto delante de Dios a los creyentes, es cuando más firmes debemos de pararnos nosotros como cristianos. Veamos entonces, hermanos, los aspectos que se mencionan de esta iglesia. Decíamos que por lo menos se mencionan 6 o 7 aspectos en cada una de las iglesias. En este caso de la iglesia Pérgamo se mencionan 6 aspectos. Número 1, la dedicatoria. Y vamos a verlo en el versículo 12. Y escribe, dice, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esa es la dedicatoria al ángel, al pastor.
Y cada vez quiero decirles que cuando estoy estudiando estos libros, estas cartas, mejor dicho, me siento cada día más comprometido con el Señor primeramente y después con ustedes. En el sentido de que el Señor está hablando en primer lugar al pastor encargado de la congregación. Lo dije la vez anterior y lo voy a repetir. Si hay una felicitación, esa felicitación va a venir primero al encargado de una congregación. Y eso nos gusta, ¿verdad? Cuando nos halagan, cuando nos dicen cosas bonitas, que estamos trabajando bien y que estamos haciendo esto y que estamos haciendo lo otro. Pero cuando viene la reprensión, muchas veces eso no nos gusta. Y el Señor se dirige principalmente al ángel, al pastor, al mensajero de la iglesia. Entonces dice, escribe a ese ángel, escribe al mensajero, escribe al pastor de la iglesia en Pérgamo. Esa ciudad, como ya dije, era corrupta, una sociedad, corrompida totalmente. Pero la iglesia, ¿cómo estaba? ¿Esa iglesia se había mantenido o es que era una iglesia que ya se había mundanalizado totalmente? Preguntémonos. A la luz del contexto y lo que ustedes leyeron, se dan cuenta que de cierto modo estaban bien, de cierto modo, pero en otros aspectos ellos habían sucumbido ante las acechanzas del enemigo y del mundo. Si usted se fija, dice ahí, como lo vamos a ver en breve, dice que en esa ciudad ahí tenía establecido su trono Satanás, que el Señor lo reprenda. Qué feo fuera que dijeran, ¿verdad?, de una de nuestras ciudades que ahí tiene establecido su trono Satanás. Qué horrible, ¿verdad? Pero peor todavía que esa ciudad que sea corrupta ha influenciado a la iglesia y la tiene prácticamente dominada. Qué horrible fuera eso. Deseamos que la iglesia sea diferente. Deseamos que la iglesia de hoy en día, aunque la sociedad sea corrupta y la sociedad esté perdida a su mundo, ¿verdad?, su forma de ser, deseamos que la iglesia del Señor sea una iglesia fiel, una iglesia que se guarda, una iglesia que cuando viene el pecado le dice, no, no. Gracias, porque yo estoy completo en aquel que me ha llamado. Yo estoy definido. Yo estoy seguro que si Cristo viene por mí, yo me voy con Él. Una iglesia así queremos. Si fuéramos, hermanos, así demasiado complacientes nosotros, es cuando vamos a decir, no, no es para tanto, dicen algunas personas, ¿verdad? A veces cuando en los mensajes vienen fuertes y se aplica algo, dice la gente, no, es que se está pasando, es que es mucho. Dios sabe. Y si alguien de nosotros, de lo que se va a decir hoy, o de lo que se dice a veces cuando el mensaje viene fuerte, uno dice, no, eso no es conmigo. Bueno, gracias a Dios. Pero si ese mensaje me traspasa el corazón, es porque en realidad Dios quiere algo diferente conmigo. Quiere algo diferente. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esa palabra Pérgamo significa enlace matrimonial, significa enlace consumado. Y yo dije en los otros mensajes anteriores que una de las interpretaciones de los mensajes de estas 7 iglesias es el mensaje profético. Proféticamente ese mensaje equivale al tiempo de la iglesia imperial, la iglesia cuando se unió con el Estado. En el tiempo del año 313 al 476 después de Cristo, tiempo en el cual la iglesia dejó de ser perseguida. Se dieron cuenta los emperadores que entre más perseguían a la iglesia, más se multiplicaban los cristianos. Mataban a unos, surgían otros. Y de modo que en el año 313 se dieron cuenta que todo el imperio romano se había cristianizado. Y entonces dijo el emperador Constantino, se acabaron las persecuciones. Hoy los cristianos van a tener sus privilegios. A los pastores se les dieron templos. Desde ahí las iglesias se comenzaron a reunir en grandes templos. Les daban dádivas a ellos, ¿verdad? Les daban reconocimientos. De modo que por un lado se acabó todo lo terrible que había, de que los mataban, de que tenían que andar escondidos en cuevas subterráneas llamadas catacumbas. Pero por otro lado, la iglesia se corrompió. Cuando hay comodidad, no son los mejores tiempos espirituales. Cuando hay abundancia económica, no son los mejores tiempos espirituales.
Son los tiempos cuando más se descuida la iglesia de su Dios. Hasta el tiempo de las persecuciones, la iglesia era fiel y todos estaban decididos que si los agarraban y les decían que si negaban a Cristo, les perdonaban la vida y que si no se morían, ahí eran verdaderos cristianos. Pero cuando se acabó eso y surgieron todos y habían privilegios para los cristianos, ahí ya no. Ahí todo el mundo decía que era cristiano y por eso la tradicional hoy todos dicen que son y dicen el nombre, ¿verdad? Ah, no, yo soy y dicen el nombre de la tradicional. ¿Por qué razón? Porque es fácil decir que uno es de cualquier religión, pero no era fácil en ese tiempo decir yo soy cristiano. Ah, sos cristiano, vení, vamos a ver si es cierto. Te vamos a torturar, vamos a ver. ¿Aguantás? Sí, decía, si era verdadero cristiano, pero si no, rápido salía corriendo. Entonces todos eran cristianos. Los mejores puestos en los gobiernos se los daban a los cristianos, de modo que les convenía decir que eran cristianos. La iglesia mundana, la iglesia que se corrompió en el mundo. Pero quiero avanzar, porque el segundo aspecto que se menciona en esta iglesia es las características con que se identifica al Señor acá. Dice la parte segunda del versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire qué terrible eso. Mire qué tremendo. Si a la iglesia de Esmirna el Señor se le presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, era una palabra de aliento para la iglesia. Porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo cristianos que estaban a punto de morir. Y entonces Dios le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto. Como quien dice, no importa que ustedes mueran, pero viene el día de la resurrección de los muertos. Eso era para Esmirna. Pero para Pérgamo, la iglesia complaciente, la que se estaba mundanalizando, oiga la palabra del Señor. El que tiene la espada aguda de 2 filos, le dice. ¿Cómo nos sintiéramos nosotros si el Señor dice, yo vengo con mi espada desenvainada? ¿Y sabe cuál es la espada del Señor? Es su palabra. Nos encanta, ¿verdad? Oír las palabras muy hermosas y que vamos en bendición y que somos prosperados y que Dios tiene algo para ti. Todo eso. Es más, si uno publica en Facebook alguna publicación así, tiene muchas reacciones, ¿verdad? Dios va a hacer algo contigo o Dios te va a llevar al otro nivel, todo eso. Sí, hay varias reacciones, pero publique algo que se guarde la persona del pecado, casi no hay ninguna reacción. ¿Por qué? Porque somos más dados a eso, ¿verdad? A veces al emocionalismo. Pero el Señor dice ahora, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así se presenta el Señor para con esta iglesia. Y vamos a ver un poquito más adelante que le dice el Señor que si no se arrepiente, el Señor va a venir, dice, y va a pelear contra esos malvados con la espada. Así va a venir el Señor. ¿Cómo queremos que venga el Señor para con nosotros? ¿Con la espada desenvainada? ¿O con amor? Con amor, ¿verdad? Pero si estamos mal, es obvio que el Señor no va a venir con amor. Si estamos en el error, el Señor no va a venir con cuerda de amor. Él va a venir con su espada. Y si viene con su espada y somos su pueblo, qué bueno, porque va a quitar las cosas malas, las va a desechar y eso va a ser destruido para que nosotros no seamos destruidos, sino que el día que Cristo venga, estemos listos. Porque a sus enemigos se los va a destruir, ¿verdad? Pero dice que Él viene entonces con una espada desenvainada. Ya en el versículo 16 del capítulo 1 había dicho, ¿verdad? Cuando lo identificó el apóstol, en la visión que él tuvo, dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí tiene la espada de su boca. Lo mismo que va a ocurrir cuando Él regrese después de los tiempos de la tribulación, ¿verdad? Que dice que cuando todos los ejércitos enemigos se hayan reunido para pelear contra Israel y después que se vuelvan contra el Cordero que viene en las nubes, dice que con la espada de su boca los va a destruir. Él no necesita misiles, no necesita armas nucleares, no necesita armas químicas. Él solamente dice y las cosas ocurren. Así fue al principio y así será al final. Entonces así se presenta el Señor. Pero número 3, la tercera característica en el versículo 13 dice,
yo conozco tus obras. Ahí está la reprensión, o mejor dicho, el reconocimiento que hace de la iglesia. Yo conozco tus obras y dónde moras, porque Dios lo conoce todo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga, qué terrible. Pero retienes, dice el Señor, mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Por si queda duda, ¿verdad? Dijo antes que ellos moran donde mora Satanás y al final vuelve a repetirlo. 2 veces dice. Muchos se han preguntado por qué dice eso, ¿verdad? Que ahí vivía Satanás. ¿Y que acaso Satanás tenía una casa ahí? ¿O es que solo ahí él tenía control? Y claro, ya expliqué un poquito en la introducción. Muchos se vienen desde allá, desde Babilonia, ¿verdad? Se remontan. Babilonia fue la cuna de la falsa religión, pero de ahí pasó de imperio en imperio. Y se dice que en los tiempos del Imperio Romano, esta ciudad de Pérgamo se había convertido como en el centro idolátrico a nivel mundial. Ya lo dije, que habían diversos altares, ¿verdad? Y el principal para el dios Zeus, que era el dios principal de ellos. Entonces era como que si Satanás tenía control de la ciudad. Hoy en día, allá en la nación norteamericana, se dan el lujo de tener 2 iglesias o 2 templos de la iglesia de Satanás. Oiga, por si no lo sabía usted, hay iglesia de Satanás, ¿verdad? Ellos tienen su libro, nosotros tenemos nuestro libro, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios, la cual merece todo nuestro respeto. Pero ellos tienen su libro, su propio libro, y hacen publicidad bastante también en las redes sociales. Tienen 2 templos en Estados Unidos y en Sudamérica también hay templos. Y se dice que en nuestro país también ya están llegando, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar despiertos, no tenemos que estar dormidos espiritualmente. Pero hagan lo que hagan todos ellos, a nosotros nos tiene que tener sin cuidado, porque la iglesia del Señor tiene que guardarse. Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. De eso sí tenemos que saber. Entonces, si en la influencia está llegando, aunque Satanás tenga su trono en algún lugar, podría ser lejos o podría ser cerca, pero la iglesia debe de mantenerse, así como esta iglesia dice que había retenido el nombre de Cristo. ¿Seríamos capaces nosotros de decir que retenemos el nombre de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos nosotros todavía el nombre de Cristo? ¿Somos dignos de llamarnos cristianos? Retienes mi nombre, dice. No te has cansado. No has negado mi fe, dice el Señor. No has negado mi fe. Cuando está en la fiesta por ahí el cristiano, que lo invitan a algún lugar, ¿será que niega a Cristo ahí? ¿Será que se comporta igual que los demás? En una oportunidad me dijo un catedrático, dijo él, en el caso de los pastores, tenemos que ser hombres, dijo él, de sociedad, hombres que estén dispuestos a poner el nombre de Cristo en cualquier lugar. Y dijo él, en una oportunidad, dijo, a mí me invitaron en una celebración, en una boda de gente no cristiana, dijo él. Y yo, dijo, ¿qué hice? Bien podía haberle dicho, no, yo no voy. Pero, dijo él, me acordé del testimonio cristiano, dijo él. Tomé mi Biblia y me encaminé a ese lugar, dijo él. Todos estaban ahí en sus mesas, ya en la recepción, todos con botellas en cada mesa. Y a mí, dijo, me reservaron una mesa con mi esposa, dijo él. Ahí me senté, dijo. Llevaba mi Biblia, la tomé, dijo él, y la puse ahí en la mesa. Ahí. Y todos estaban con sus bebidas, pero llegaron y me ofrecieron, dijo él, una bebida diferente, porque ellos sabían, dijo, que yo era diferente. Dijo él, compartí con ellos, llegué, entregué mi presente al que estaba matrimoniándose, y luego comimos, dijo él, y luego, mucho gusto, felicidades y todo eso, y me voy, dijo, para mi casita. El cristiano, dijo él, no tiene que huir de las otras personas o encerrarse en su casita, ¿verdad? Y creer que así está haciendo lo mejor. No, tiene que ser cristiano
dentro de la iglesia, fuera y como sea, lo deben de conocer como un hijo de Dios. Pero eso es diferente. Es diferente a que yo diga, no, ¿verdad? Es que yo sé quién soy cristiano, pero anda de fiesta en fiesta y allá se toma las heladas como cualquier otro, o se empina el vino como cualquier otro, y algunos hasta participan de los bailes. Claro, tal vez no nosotros, ¿verdad? Pero sí he conocido de creyentes, si se les puede llamar creyentes. Decía un hombre en cierto lugar de trabajo, no decía, cuando yo voy a la fiesta, decía él, en la fiesta del aniversario de la empresa, decía yo voy. Y yo, pues poquito decía, ¿verdad? Poquito decía. Ya saben ustedes de qué. Poquito decía. Y a la hora del baile, pues yo estoy con mi esposa, decía, porque los dos trabajaban en el mismo lugar. ¿Y qué tiene de malo? Decía yo, con mi esposa bailo, decía él, en el baile, imagínense. Yo no sé, ¿verdad? Si ustedes están de acuerdo en eso, pero hermanos, pecado es pecado. Y yo no sé qué estaba queriendo decir él. Quizás quería decir que con su esposa juntos se iban a ir al infierno, quizás. ¿Verdad? Es que yo con mi esposa, decía él. Pero no, dice que nosotros debemos de retener la fe. No debemos negar el nombre de Cristo. Somos cristianos donde sea. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice, no has negado mi nombre. Has retenido mi nombre, no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas. ¿Sabe quién era Antipas? Yo hasta hace poco no había descubierto eso. ¿Y quién es este mentado Antipas? Se dice que era un creyente de la ciudad de Pérgamo. Y este era un creyente tan fiel que aun cuando lo llamaron a testificar de su fe, él no renegó. Se dice que por haberse mantenido fiel y no negar a Cristo, lo tomaron y lo pusieron en unas brasas ardientes. La vez pasada les testifiqué de eso, de lo que dice el libro de los mártires. Pero la historia, la tradición dice que este hombre lo pusieron en unas brasas ardientes y ahí murió nuestro hermano Antipas. Oiga, qué terrible muerte. Ahí murió él como testigo fiel. Se convirtió, según los historiadores, en el primer mártir en toda la Asia. Fue el primero en las persecuciones. Entonces, ¿qué testimonio daba él delante de una sociedad corrupta y delante de una iglesia que se estaba mundanalizando? Delante de una iglesia que ya era igual que el mundo, pero siempre habían alguienes que eran diferentes. Yo no sé en nuestros tiempos cuántos creyentes fieles están quedando. Probablemente sean poquitos, pero yo quiero creer que nosotros somos no de los mundanalizados, sino de los que decimos, me mantengo firme para gloria y alabanza de Cristo Jesús. Así quiero creer. ¿De qué serviría que nosotros seamos igual que las demás personas y digamos somos iglesia? Y en el día de la venida de Cristo, algunos son arrebatados y todos los demás nos quedamos. ¿De qué serviría? No tendría ningún sentido. Entonces dice que se mantuvo fiel hasta en los días que Antipas había sido muerto, ahí entre ellos, y vuelve a repetir, ahí donde moraba Satanás. Y luego viene la reprensión. Si ahí había cierto halago, porque ellos se mantenían fieles hasta ese momento, viene la reprensión. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga, ¿cuáles eran? Menciona dos. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Dice tres cosas. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la primera cosa que le reprende. Que retenían la doctrina de Balaam. Ese hombre hizo tres cosas, como dice ahí. Los lleva a los israelitas a poner tropiezo, les pone tropiezo. Les enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tres, les enseña a fornicar. ¿Dónde está eso? Leamos el libro de Números, capítulo número 22. Número 22.
El versículo número 5. Oiga lo que pasó ahí. Por tanto, envió mensajeros. Este era el rey Balac, un rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. Este era Israel, ¿verdad? Y he aquí que cruza la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Este rey tuvo miedo, porque vio que Israel venía ya en camino hacia ellos, y dice él, ¿qué voy a hacer? Y se le ocurrió la gran idea, ¿verdad?, de ir a llamar a un profeta falso, a un adivino, como dice aquí, ¿verdad? Y lo contrata para que maldijera al pueblo de Israel. Y esta historia es larga, pero no la vamos a contar toda. Solamente decir que al principio Balaam no quería ir. Él decía, no, lo que Dios me diga es lo que yo voy a decir. Y si Dios no me permite ir, yo no voy a ir. Pero al final, como le iban ofreciendo cada vez más dinero, ¿verdad?, cada vez más recompensa, al final dijo, no, dijo, si Dios me revela, entonces yo voy a ir. Cuidado, ¿verdad?, con eso. Y entonces al final se fue. Lo raro es que este hombre no pudo, por más que quiso, no pudo maldecir al pueblo de Israel. Y aquí hay algo importante que yo quiero que usted lo tome en esta mañana. El pueblo que es bendito por Dios, nadie lo puede maldecir. Y eso no aplica solo para Israel, aplica para nosotros como iglesia del Señor. Porque hay cristianos que tienen miedo, ¿verdad? Y yo sé que hay maldad, existe Satanás, y eso estamos viendo hoy. Existe la maldad, existe la brujería, la hechicería y todo eso. Pero también está nuestro Dios de nuestro lado. Y la Biblia dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Podemos estar seguros que si estamos en Cristo estamos bien. Maldícemelo, le decía. Y comienza Balaam, ¿verdad?, a proferir palabras ya cuando sube a unas montañas y ve al pueblo. Y comienza a soltar bendiciones sobre el pueblo de Israel. Y aquel rey se ve enojando y le dice, bueno, yo te he traído, pero para que me maldigas este pueblo. Y tú ya lo bendijiste 3 veces, porque en 3 veces intentó maldecirlo y no podía. Solamente decía cosas buenas, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, para Israel. Y al final salió que Balaam incluso hasta profetizó de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un profeta terrible, ¿verdad? Falso, como dicen algunos. Pero luego en el capítulo 25, siempre de Números, en el versículo 1 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Oiga, qué terrible. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El capítulo 24 termina como que nada, porque después de haber bendecido en lugar de maldecir al pueblo de Israel, dice que este hombre se fue a su lugar. El versículo 24-25, dice, entonces se levantó Balaam y se fue y se volvió a su lugar, y también Balac, el rey de Moab, ¿verdad?, se fue por su camino, como que no pasó nada. Pero esas palabras no están registradas aquí, pero se entiende por lo que acabo de leer y por lo que ya voy a leer en un momento, que el consejo que le dio ha de haber sido secreto. Como no podía desbaratar al pueblo de Dios, y sabe Satanás que si el pueblo de Dios está fiel a él, no le puede hacer nada, entonces le da el gran consejo, ¿verdad? Consíguete unas muchachas, pero que sean bonitas, le dijo a los moabitas, de las mejores mujeres, ¿verdad? Y que pasen enfrente de los israelitas y que las puedan ver ellos. Y así pasó. Cuando las vieron, dice que fueron cautivados los israelitas. Y de repente, dice, comenzaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos, comenzaron a tener contacto con ellas, y ahí sí,
se encendió la ira de Dios contra el pueblo y murió gran cantidad de pueblo. No tengo el tiempo suficiente para decir todo eso, pero ahí vino el juicio de Dios. O sea que el consejo de este hombre malvado al final prevaleció. ¿Qué quiero decir? Cuando el pueblo de Dios está fiel y no le puede llegar el enemigo por un lado, el enemigo va a buscar otra forma. Se mantuvo fiel de una forma, de repente va a buscar otra. Y si nos descuidamos, de repente ahí, y la bendición que teníamos de Dios, de repente se va a comenzar a esfumar, a desaparecer. ¿Y por qué hoy ya no veo la bendición de Dios? ¿Y por qué hoy me siento mal? ¿Y por qué hoy ya no siento el gozo que antes tenía? Probablemente nos descuidamos y el Balaán está haciendo efecto en nosotros. 31:16, siempre de números. Mire lo que pasó. 31:16. He aquí, por consejo de Balaán, ellas, hablando de las mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Mire qué terrible. Aquí están ejecutando juicio ya. Cuando los israelitas van avanzando y llegan a la tierra de los moabitas, Dios les dice, mátenlos, no los dejen libres, porque ellos desviaron al pueblo de Dios. Y si queremos leer el versículo 9, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, porque estaban juntos, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También, ¿a quién dice ahí? Estoy en el 31:8. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada los israelitas. O sea que ese hombre que dio un falso mensaje, una profecía mala para desviar al pueblo de Dios, al final tuvo su recompensa también. Pero hermanos, si volvemos a Apocalipsis, dice que el consejo de él había sido que pusieran tropiezo a los hijos de Israel. Los obligaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy en día, ¿cómo está ese tema en la iglesia? ¿Cómo está el tema de la fornicación? Porque la fornicación no solamente puede ser en el sentido de la parte sexual, sino también puede ser en el sentido espiritual. Obviamente que aquí está hablando en el sentido sexual, ¿verdad? De las relaciones sexuales antes del matrimonio. Está hablando de los jóvenes que puedan tener algún tipo de relaciones sin haberse casado. Pero está hablando de personas adultas también que están en esa situación porque todavía no se han casado. Entonces, el consejo, ¿cuál es? Como vamos a ver enseguida, arrepiéntete, dice el Señor. Pero veamos la segunda cosa que ellos tenían ahí, que toleraban. Versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco, dice. Si por un lado se había infiltrado en la enseñanza de Balaán, que había comían cosas sacrificadas a los ídolos, que había tropiezo delante de ellos, que habían cosas que los llevaban a cometer fornicación, pero aparte de eso, hoy dice que también tenían la enseñanza de los nicolaítas. Esa enseñanza pues no se conoce mucho, pero se dice que es una enseñanza que llevaba a las personas a creerse superiores a otras. Es ahí cuando se dice que comenzó la jerarquía eclesiástica, donde se forma lo que es el llamado clero y el laicado. A los que no han estado en iglesia católica probablemente no les suene eso, pero el laicado es la gente común, la gente del pueblo. Pero el clero es hablar de otra cosa, es de hablar del papa, de los cardenales, de los obispos, la gente que manda en la iglesia. Entonces, la voluntad de Dios nunca ha sido que alguien se enseñoree de las personas y que alguien diga, no, es que, ¿verdad? Como que estos son míos, ¿verdad? Este es lo que es mío. Y no es así, ¿verdad? Sino que somos el pueblo de Dios. Y aunque haya ¿cómo les digo? Aunque haya privilegios para algunas personas por cuestión de funcionalidad en los liderazgos, debe de entenderse que solamente es para eso, para funcionalidad.
Pero no es que el pastor sea dueño de las ovejas, o no es que el líder sea dueño de las personas de su ministerio, sino que el dueño es el Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿verdad? Bien, avancemos, ya el tiempo se nos acaba. Aquí viene entonces el consejo que el Señor da. Dice el versículo 16, por tanto, ¿qué dice él? Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quién va a pelear el Señor? ¿Contra la iglesia toda o contra los falsos? No sé si se fija ahí. Dios no va a venir y va a destruir, ¿verdad? Con su espada, con la espada de su boca y va a exterminar a su iglesia o a los fieles, ¿verdad? No, a los falsos o a aquellos que se hayan desviado de la enseñanza. Viene el Señor y les dice, así no es. Cuidado, ¿verdad? Con la fornicación, cuidado con lo sacrificado a los ídolos, cuidado con tropezarte, ¿verdad? Y desviarte del verdadero camino. Ahí viene la palabra del Señor. Pero a los fieles el Señor los manda que estén ahí siempre, fieles. Arrepiéntete, dice. El Señor no quiere la muerte del que muere, eso dice su palabra, sino que dice que el hombre se vuelva de su mal camino. Eso dice la palabra. Entonces va a pelear el Señor. Quiero pasar a la parte siguiente, que es la promesa. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Le gusta esa promesa? Tenemos que ser vencedores entonces, ¿verdad? Porque dice que debemos oír, si tenemos oído, debemos oír las palabras que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Pero dice, al que venciere, le va a dar, dice, a comer del maná escondido. Ustedes saben, del maná yo no voy a volver a repetir, porque ustedes ya lo saben, cómo era el alimento para el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál es el alimento hoy para la iglesia? Es su palabra. Este es el maná, este es el pan, este es el alimento espiritual. Pero al estar a la presencia de Dios, ¿qué es lo que nos va a dar el Señor? Él nos va a sustentar. ¿Qué será lo que nosotros vamos a recibir? No lo sabemos a ciencia cierta. Pero algunas personas se afligen cuando se dice que allá en el cielo ya no se va a haber necesidad de comer. Algunos se afligen de eso. Y entonces uno tiene que buscar varios versículos para demostrarles que siempre vamos a comer. Porque el Señor dice que vamos a comer. Este es uno de ellos, ¿verdad? Vamos a comer del maná escondido. ¿Cómo será ese maná? Yo no sé, ¿verdad? Pero que va a haber algún alimento espiritual o material, si se necesitara, para el creyente, va a haber. Porque todas las cosas de aquí, hermanos, son perecederas. Pero lo que el Señor va a hacer allá, eso va a ser maravilloso. Porque dice que esa piedrecita blanca que se les entrega a estas personas, esto será muy especial. ¿Esa piedrecita qué era? Bueno, eso es algo que no está también tan claro en el texto bíblico. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo, que nadie conoce su nombre, sino solo el que está recibiendo esa piedrecita. Muchos dicen, para no darse tantas vueltas, que significa el acceso de entrada a la patria celestial. Que no necesitamos nada más, sino que cada persona, Dios le va a dar un nombre nuevo. ¿Cómo se llama usted? Aquí se llama Eulalio. Aquí se llama Agapito, ¿verdad? Aquí hay nombres diversos. Pero allá en el cielo no se va a llamar así. Ay, para los que no les gustan sus nombres se van a sentir contentos ya, ¿verdad? Porque algunos se quieren cambiar los nombres y no se lo han cambiado solo porque saben que es caro. Cada letra, ¿verdad? Cuesta, antes decían que costaba 500 colones, no sé hoy, no sé qué cierto es eso. Pero dice que un nombre nuevo. Algunas personas dicen en la interpretación que significaba que en las fiestas, en las festividades, parte del pase de entrada, bueno, antes, al recordar en los tiempos de paganismo, recuerdo que habían boletos para entrar a las fiestas bailables. Lo mismo dicen que en estos tiempos, en lugar de entregar un ticket, dicen que entregaban una piedrecita. Y ahí estaba el nombre de la persona. Entonces lo maravilloso es que al entrar a la patria celestial,
ahí no seremos extraños. Ahí estará nuestro nombre nuevo, un nombre diferente, que nadie lo conoce sino solamente aquel que sea llamado. Qué contraste, ¿verdad? Porque dice en Apocalipsis 20, dice que cuando se abran los libros y estén haciendo fila todos los incrédulos, dice que van a abrir varios libros, pero un libro que se va a abrir es el libro de la vida. Y por mucho que busquen el nombre de X persona, no va a estar, porque nunca recibió a Jesucristo como su Salvador. Entonces dice que el que no se haya inscrito, ese va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, dice que es la muerte segunda. De esa es que nos queremos librar nosotros. Y de esa es de la que estamos huyendo, y por eso luchamos cada día, perseveramos cada día, queriendo llegar hasta el día final, y que cuando Cristo venga, nos llame siervos fieles para su honra y para su gloria. Démosle fuerte aplauso al Dios Todopoderoso y oramos. Incline su rostro ahí donde está y démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, tuya es, Señor, alabanza y gloria, tuya es toda majestad. En esta maravillosa hora, Señor, queremos suplicarte que seas tú quien nos bendigas, que nos ayudes, pues somos un pueblo, Señor, escogido para llevar alabanza a tu nombre, para llevar, Señor, honras y glorias a ti, mi Señor. No permitas que nos volvamos una iglesia complaciente, una iglesia, Señor, que acepta la mundanalidad, una iglesia, Señor, que se corrompe, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos. Te pido, Señor, que nos guardes y que nos quites todas aquellas cosas, Señor, que puedan traer contaminación a nuestra vida. Guárdenos de caer, Señor, en semejantes pecados. Que si algo, Señor, está a punto de ocurrir, que le pongamos stop, que le pongamos alto en este día. Yo quiero orar por todas aquellas personas que hoy están en dificultades, por los que están tentados, por los que están a punto de sucumbir. Ahí donde usted está, usted conoce su situación. Digámosle: Padre amado que estás en los cielos, en esta mañana te pido, Señor, que me fortalezcas con tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que vengas en mi auxilio, pues ya no puedo. Estoy siendo tentado, estoy siendo inclinado al pecado, pero tú me quieres fiel, así como aquellos hombres del ayer, así como lo fue Antipas, el testigo fiel. Mi amado Señor, danos las fuerzas, te necesitamos. Somos, Señor, débiles en la carne, pero tú eres fuerte, tú eres el Dios Todopoderoso. Señor amado, guarda tu iglesia. En este día, Señor, elevamos este clamor para que tú nos hagas creyentes fuertes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre de manera tal que podamos ser vencedores en todas las áreas de nuestra vida. Damos honor y damos gloria a tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.